Muy buenas a todos, ¿qué tal? Estamos ya aquí en el video tutorial número 3 de Maddax. Ya habéis visto cómo podemos preparar la figura, cómo debemos empezar la piel y cómo podemos plantear un aspecto realmente diferente en un proyecto. Como en este caso quería representar que nuestra miniatura estaba dentro de una cueva, intentaba generar muchísima luz, muchísimo contraste, jugar con esos claros y oscuros, vamos a intentar trabajar ese elemento principal, lo que vendría siendo la piel en este caso, que nos va a aportar muchísima luminosidad, y vamos a dejarlo de principio a fin acabado desde ahora. Ya sabéis que no soy muy partidario de este método, ya que a lo mejor después nos puede confundir el ver elementos excesivamente acabados y elementos que digamos pues que estamos empezando con ellos. Pero en este caso, como no quiero tocar nada más del ambiente del resto de elementos, sí que debemos trabajarlo en este orden. ¿Por qué? Porque ahora mismo vamos a trabajar, como podéis ver, con magentas, con verdes, con azules, con incluso amarillos podríamos llegar a trabajar. Yo he intentado sustituir todos estos colores por elementos o tonalidades que sean frías. Así que ya veréis que utilizo ciertos verdes que contienen mucho amarillo, pero siempre intentando integrarlo en una temperatura un poquito más fría para representar ese contraste que es lo que estoy buscando. Entonces, como no queremos ningún tipo de magenta en la armadura ni cosas de estas extrañas que voy a aplicar ahora en la piel sobre el resto de armadura o zonas muy grisáceas o oscuras o desaturadas, vamos a trabajarlo de esta manera ya que nos va a ser mucho más sencillo. ¿Por qué digo esto? Porque hemos trabajado toda la piel, hemos generado todo el contraste, esas sombras proyectadas, ya tenemos muchísima potencia de luz y hemos focalizado perfectamente la vista del espectador donde queremos, en la zona superior de la miniatura, en este caso en la parte del pecho, ya que ya sabéis que vamos a intentar trabajar el casco de una manera un poquito más oscura para que nos dé más sensación tenebrosa, más oscura, pero aún así la trabajaremos con ciertos elementos que veremos a continuación. Vale, estáis viendo el tema del aerógrafo. ¿Cómo debemos trabajar el aerógrafo? Si os fijáis, utilizo siempre colores muy saturados. En este caso estoy utilizando colores de la marca Golden, ya sabéis que son de una marca más de artista, no están enfocados para el mundo de la miniatura, pero sí que es verdad que nos van a aportar muchísima saturación en el color, muchísima viveza. Ya estáis viendo que a la hora de dar filtros nos aportan muchísima gracia y va a ser muy fácil de controlarlos, siempre y cuando utilicemos un diluyente, ese cine del que siempre estoy hablando, y agua, ya que como estáis viendo son los heavy body, son de cuerpo pesado y si intentamos trabajar con ellos directamente podemos estropear el aerógrafo y va a ser un desastre. Por lo tanto, vamos a diluirlo, si queréis, primero en la paleta un poco y después dentro del aerógrafo de nuevo. Fijaros con qué capitas tan finas, qué dilución tan alta estoy utilizando. Es prácticamente un 90% agua y diluyente. Ese 10% restante va a ser el que nos aporte ese color. Como estáis viendo, estoy trabajando con magentas más fríos, añadiéndoles más verdes, más azules. Iréis viendo que la intención es trabajar al inicio colores más saturados. No es importante que tengas exactamente los mismos colores que has aplicado a pincel. Lo importante es que te dé sensación de tonalidad humana en este caso. Si fuese una tonalidad, qué sé yo, verde por ejemplo, podríamos trabajar con diferentes tipos de verde. ¿Qué nos aporta esto? Nos aporta que cada vez vamos aportando nueva información. Esos matices nos van a aportar muchísimo después, ya que lo estamos trabajando a base de filtros. Ese filtro no va a ser el mismo cuando trabajemos sobre una superficie oscura, una media o una con luz, o una con la máxima luz. Todo eso nos va a alterar ese filtro. Por lo tanto, siempre voy a ser partidario de utilizar nuevas tonalidades, ya que si utilizamos las mismas, sí, vamos a limpiar esa tonalidad, vamos a limpiar esa pincelada, pero no estamos aplicando nueva información. A mí personalmente me gusta jugar con todo esto para terminar de cuadrar todo el ambiente y todos esos tonos. Sé que al principio es un caos, sé que al principio os va a volver locos, pero ya habéis visto los resultados. Ya tenéis los resultados publicados, ya veis cuál es el resultado final y veis hacia dónde vamos. Entonces, confiad en el proceso porque van a quedar unos resultados realmente interesantes, que es lo que nos interesa, disfrutar con esta miniatura y conseguir unos resultados que nos gusten a nosotros mismos, a nadie más. Recordad estas palabras que es fundamental. Muchas veces cometemos el riesgo de preguntar y decir esto lo veis bien o mal y seguramente cada una de esas personas te dirá cosas que ve bien y cosas que ve mal, porque ya es a gusto, a título personal. Yo lo he hecho de esta manera porque he disfrutado muchísimo y porque el objetivo mío era el que planteé desde el inicio. Esta miniatura está dentro de una cueva en la cual entra un rayo de luz, focaliza sobre la parte central y superior de la miniatura y el resto va a tener colores desaturados, pero va a tener luz. Ya iréis viendo que voy aplicando luz en ciertos sitios y en otros se lo voy restando para, aún así, generar más contraste en las zonas que a mí me interesan.
Como no quiero aportar este tipo de colores saturados en el resto de zonas, lo que voy a hacer es trabajarlo al inicio. Ya estáis viendo que he utilizado verdes para enfriar ciertas zonas que al principio eran cálidas y aún así voy a enfriar un poquito más este verde, como vais a ver a continuación, para terminar de enfriar otro tipo de materiales o mejor dicho, otro tipo de volúmenes en este caso, ya que si aplico una temperatura un poquito más fría, fijaros que no estoy aplicando sombra, estoy trabajando con el mismo verde, pero un poco más frío. Me va a aportar una sensación visual de profundidad, como si fuese una sombra. Y aparte, en zonas en las que tenga luz, me va a mover esa luz que tengo, de esa temperatura, a la nueva luz. Por lo tanto, seguramente si tengo amarillos ahí debajo, al utilizar este tipo de azules turqueses, seguramente me los mueva hacia la zona que me interesa, que sea un poquito más oscura y sea un poco más desaturada. Al igual va a pasar con ese tipo de colores más magentas. Al tener verde este azul, seguramente me lo agrise un poquito más. Me va a aportar profundidad, pero también me lo va a grisar, que es lo que busco. Intento buscar zonas con muchísima saturación, que va a ser la zona media, zonas con muchísima luz para generar ese foco de luz que es lo que estoy buscando, y luego otras zonas en sombra donde me va a interesar desaturar un poco para generar ese ambiente de cueva, ya que en una cueva no tendría ningún sentido trabajar con colores muy saturados puesto que no le está dando la luz. Ya sabéis que siempre me refiero al tema de las sombras como la ausencia de ese color o de volúmenes. En la noche normalmente todos los gatos son pardos, ¿verdad? Lo que quiere decir eso es que prácticamente no se aprecian ni esos matices de color, ni esos volúmenes, ves siluetas. Pues vamos a entender eso en una miniatura moviéndolo hacia las zonas desaturadas, colores más grisáceos, más apagados. Claro que podemos trabajar con colores dorados, pero esos dorados nunca van a tener un amarillo muy saturado o un naranja muy saturado. Habrá que irse a colores un poquito más apagados. A lo mejor tú me dices, pero Sergio, a mí no me gustan esos colores. Vale, pues si no te gustan esos colores, recuerda que tu miniatura, si está dentro de una cueva, digamos que tendría que tener un foco de luz mucho más amplio para que en esas superficies doradas también le esté dando la luz. Si no le está dando la luz y queremos simplemente generar un poquito el ambiente de esa nieblina o esa oscuridad o esa humedad o esas zonas un poco en penumbra, nunca deberemos trabajar con la misma saturación que lo hacemos en zonas donde va directamente la luz. Por eso sustituyo los negros o los colores oscuros, que digamos que sería la parte fácil, digamos que podríamos generar un foco de luz y decir, ¡pum!, aquí va la luz. Vale, pues aquí va la sombra. Pues las sombras las dejamos negras y ya está, solucionado, ¿verdad? Le ponemos un fondo detrás y listo, no hay nada más que hacer. Así de sencillo. Pero me gusta darle una vuelta de tuerca, me gusta aportar algo más, entonces voy a entender todas esas zonas oscuras o grisáceas con colores desaturados. ¿Por qué digo colores desaturados? Porque si cometemos el error de utilizar solamente gris, puede que se nos quede un poco soso, un poco a medio camino de hacer algo más. Por lo tanto, siempre voy a decir colores desaturados. ¿Qué quiere decir esto? Que podremos trabajar con colores dorados, pero un poquito más desaturados. Podremos trabajar con marrones un poquito más desaturados de lo que habitualmente lo hacemos. Digamos que en la piel son marrones más saturados y luego veréis que aplico otro tipo de marrones un poquito más desaturados. Pues todo ese tipo de cosas nos va a hacer que cree el ambiente, la atmósfera de que esta miniatura está donde está, dentro de esa cueva. Si quisiésemos que esta miniatura estuviese en medio del desierto, seguramente trabajaríamos con muchísima potencia de color en todas partes. O a lo mejor trabajaríamos con una sombra muy fuerte, muchísimo contraste, pero digamos que trabajaríamos también con colores a sombra para intentar buscar otro tipo de acabado. Como veis, hay infinidad de acabados y todos ellos van a ser válidos siempre y cuando entendamos dónde está nuestra miniatura. Por eso siempre hago mucho hincapié en explicaros o en preguntaros dónde está nuestra miniatura, ya que no va a ser lo mismo trabajar esta miniatura como estáis viendo con esa penumbra, esa oscuridad que tiene alrededor y muchísima luz en la parte frontal, que si digamos que nuestra miniatura está en pleno bosque y ya está, y está ahí. No va a ser lo mismo. Entonces siempre tenéis que entender o preguntaros dónde quiero colocar mi miniatura, qué tipo de peana le voy a hacer. Todo ese tipo de preguntas os van a solucionar muchísimo. Entonces, una vez que ya tenemos limpia la piel, como habéis visto, siempre trabajando desde la parte inferior hacia la zona superior, tonos medios al principio y sombras después, viene la parte de pintar el resto. ¿Qué elementos vamos a pintar a continuación? Como estamos trabajando desde la zona central hacia afuera, os voy a decir eso, que trabajemos la parte de la cara, la parte de las manos si no lo habéis hecho, digamos que las armas, y luego en función de eso, según el contraste, el valor que le hayáis dado a cada cosa, vamos a ir trabajando las partes más inferiores. Digamos que los pies los vamos a intentar dejar un poco para el final, no hace falta que sea el final, pero un poquito más al final, ya que la parte de la cara, el rostro, nos interesa que tenga luz.
pero no nos interesa que tenga luz como te la estás imaginando. Nos interesa que de alguna manera el espectador mire ahí. Y lo que se nos ocurrió entre todos fue hacer una especie de pintura de guerra, una especie de calavera como pintada por él mismo, así que para hacerlo lo que vamos a hacer es trabajarlo como estáis viendo, a base de toquecitos para generar grano, para generar textura, para generar un acabado irregular. No nos interesa hacer el cráneo más perfecto del mundo, ya que este bárbaro parecería pues que es un artista, y a lo mejor no es lo que intentamos evocar. Intentamos dar la sensación de que vale, sabe aplicar un poco de barro sobre la máscara o un poco de pintura, pero no va a ser del todo perfecto, pero sí que nos va a dar a entender qué es lo que quiere mostrar. Eso es lo que tenemos que hacer a nivel psicológico, o digamos que intentamos representar eso sobre la miniatura, ya que si hacemos una calavera bonita, o sonriendo o súper bien acabada, digamos que choca mucho a nivel psicológico con lo que intento mostrar, que intento buscar algo muy oscuro, muy tenebroso en este proyecto. Como necesitamos generar luz, vamos a trabajar con este tipo de blancos. Fijaros que no es blanco en ningún momento, que es un gris bastante oscuro, si lo estáis viendo en la paleta. ¿Qué sucede? Que una vez que trabajamos sobre este fondo oscuro en el casco, da la sensación de luminosidad. Fijaros el valor de las cosas, es fundamental. Muchas veces cometemos el error de decir, vale, ¿qué color es esto? ¿Blanco? Pues ya está, pues blanco. No. El blanco se va a comportar de una manera diferente cuando tenemos un fondo oscuro a cuando tenemos un fondo claro. Si tú tienes un fondo más blanco del blanco que quieres aplicar, ese nuevo blanco va a dar la sensación de que no es blanco, que es gris. Sin embargo, si lo hacemos a la inversa, como estáis viendo, en pantalla estaréis viendo, si lo comparáis con la paleta, de que parece diferente el color. Eso es por el valor, porque en la paleta tenemos un fondo blanco y en la miniatura tenemos un fondo oscuro. Tener eso en cuenta, y por eso es una de las razones por las que imprimo en dos colores, para entender el valor de los volúmenes al inicio, saber dónde hay más luz, dónde hay más tonos medios y dónde hay más sombras. Por eso muchos de vosotros me preguntáis, ¿por qué imprimas en dos colores, Sergio, si luego lo vas a tapar todo? Porque me vale a nivel conceptual o a nivel volumétrico saber dónde está y cuál es el valor de cada una de las partes. Por eso veréis que cuando imprimo hay zonas que están un poquito más apagadas y otras con mucha luz y otras directamente negras. Fijaros también, por ejemplo, que la parte de la mandíbula intento pintarla un pelín más oscura, como vais a ver a continuación. Es un pelín nada más, pero lo suficiente para darle dos acabados diferentes. Que no parezca que está hecho en una fábrica. Siempre tiendo a explicar este tipo de cosas porque todas las cosas que hago en mis miniaturas tienen un porqué. Siempre me pregunto, vale, ¿y si este bárbaro va a la tienda y se compra el casco? ¿Cómo le darían el casco? Pues a lo mejor no tiene una tienda al alcance. A lo mejor ha tenido que ir a un herrero y este casco es milenario, o a lo mejor este casco está hecho con trozos de otros materiales y a lo mejor simplemente pues, ha pintado como ha podido un poco con pintura de guerra para tapar otros tipos de desperfectos. Siempre darle algo más a la miniatura, pensar el porqué de las cosas, porque todo eso es lo que le va a transmitir el alma a la miniatura. Fijaros que en ningún momento me estoy preocupando de si es una calavera correcta. Fijaros que la parte superior es plana, es recta. En ningún momento le he dado una forma más redondeada, porque no era mi intención. Todo este tipo de cosas, digamos que mucha parte va la estética y otra la psicología de lo que quieres representar. Fijaros ya cómo está quedando, fijaros que da una sensación un poco más tenebrosa, como si fuese un poco de locura, que es un poco lo que intento representar sobre este proyecto. Si no trabajaría con este contraste tan excesivo como el que he trabajado. Si quisiese representar algo mucho más alegre, no trabajaría con esta paleta tan brusca, tan marcada, tan acentuada entre la luz y la sombra, y esos colores tan saturados pero controlados, y esos colores tan desaturados. No me interesaría nada de eso. Me iría una paleta mucho más pastel, o me iría una paleta mucho más luminosa en general, o me iría una paleta mucho más saturada de manera general. No hace falta buscar este tipo de dramatismo en la obra, sino intentar representar algo con él. No tiene mucho sentido pintar un cuento infantil con este tipo de colores, ¿verdad? Pues eso es un poco lo que intento transmitir. Vale, ahora estáis viendo que simplemente estoy trabajando ciertos volúmenes y ciertas aristas, que son fundamentales. En realidad, con las aristas es suficiente. Los volúmenes que le he puesto por encima de las cejas o aquí en la parte de la frente no es que sea del todo necesario, pero yo lo hice un poco para ver, para tantear. Me di cuenta después que tampoco era realmente necesario. A mí sí me gustaba cómo quedaba, pero no mucho más. No era necesario sacar ahí un volumen porque no era la intención. La intención era representar simplemente ese dibujo en la máscara y ya está. Luego, ¿qué sucede? Tenemos la máscara en negro, la tenemos súper oscura. ¿Qué necesitamos hacer? Pues tenemos la opción de añadir luz, claro, pero si añado luz, fíjate, lo que me ha dicho Sergio al inicio era, si yo tengo un fondo blanco y aplico blanco, este blanco va a parecer gris.
¿Cómo hago para que siga apareciendo blanco? Vale, vamos a utilizar luces y vamos a utilizar colores para que el blanco siga siendo blanco, pero tengamos cierta luminosidad, cierto volumen en ese casco. ¿Qué hacemos al inicio? Pues vamos a tirar por un recurso fácil, que va a ser óxidos, suciedades, elementos de desgaste, y con eso simplemente vamos a generar lo que necesitamos. Algo que nos aporte la sensación de que esto es un casco metálico en ciertos puntos, y otros elementos que también nos aporten que es un aspecto o un material más metalizado, como este tipo de óxidos, o a lo mejor simplemente me decís que es un casco lacado en negro y que por el paso del tiempo se ha ido destruyendo un poco esa pintura, se ha ido estropeando y se ha hecho, pues digamos, se ha levantado un poco la pintura en zonas o se ha deteriorado. Todo ese tipo de elementos, pensarlos, porque en función de eso vamos a necesitar una serie de colores u otros. Yo, como me he imaginado este casco, es, como lo he dicho, es un casco que le hizo un error hace muchísimo tiempo, tiene muchas batallas y pues lo tiene un poquito estropeado, digamos. No lo cuida, no es el mejor guerrero del mundo limpiándolo y lo tiene un poquito, pues como veis. Entonces, le pintamos esa máscara o esa careta o ese freehand, llamadlo como queréis. Le hacemos algo de gracia, alguna gracieta, lo que sea, como si queréis poner una mano ahí pintada, como si hubiera cogido pintura con toda su mano y la haya plantado sobre el casco. Cualquier elemento simplemente que nos aporte algo más al casco que de por sí es muy soso. Entonces, de esta manera le aportamos algo más de valor, algo más interesante, y después seguimos aplicándole valor con este tipo de óxidos. Si os fijáis, con este tipo de óxidos ya empieza a aparecer otra cosa. Ya dices, ostras, pues fíjate, se está integrando esa pintura que le ha hecho en el casco con ese óxido, ¿no? Que baja, ya va funcionando un poquito mejor. Pero aún así, en mi cabeza, tenía la sensación de que me faltaba un punto más de luz, porque ¿cómo puedo tener tanto contraste en el pecho y tener, digamos, tan poquita luz en el casco, ¿no? Es como, vale, quiero representar la parte frontal porque está como con la cabeza hacia abajo y quiero representar en esa zona una penumbra, pero no me interesa tener todo el casco con el mismo valor. Así que decidí hacer esto. Vamos a generar un brillo en una parte del casco. Ese brillo, como estáis viendo, lo estoy haciendo con cierto desgaste, como si el paso del agua lo hubiera estado machacando y se hubiese estado estropeando, tuviese ciertos restos de suciedad, de cal, este tipo de cositas. Entonces, primero genero un poquito de ruido, como estáis viendo, así de sencillo. Voy aplicando ahí un brillo que me interese para hacer un nuevo metálico y ahora voy generando cierta sensación de desgaste, de ese paso del agua de lo que estaba diciendo, esta especie de chorretones, que eso lo hacemos alrededor del casco en esa zona, ya que no me interesa jugar con el mismo elemento o recurso en todas las partes del casco. Fijaros que aquí sí que estoy diluyendo la pintura. Muchas veces veréis que aplico la pintura como una capa base normal, pero ahora en este caso estas últimas, estos lavaditos lo que le estoy haciendo a pincel finito, lo hago con bastante dilución. Al 50-50 puede ser, y si no os vais 70-30, una cosa así. Veis que ya, digamos, con estos golpecitos extra, sigue siendo un casco oscuro, muy oscuro, pero tiene un poquito más de luz donde nos interesa, que en este caso no es en la zona frontal. La zona frontal, fijaros que la estoy dejando a la inversa, la estoy dejando oscura. Vale, y ya llegamos a la última parte del vídeo tutorial, que esto me interesa en concreto porque de primeras puede parecer algo muy básico. ¿Cómo hacemos textura en la madera? Este tipo de piezas, esta en concreto, no es que tenga una textura muy marcada, pero yo sí que quería marcarla un poco más para generar diferentes acabados respecto al casco, la piel, otro tipo de elementos y en este caso la madera. De esa manera visualmente jugaremos con más materiales. ¿Cómo lo hacemos? Líneas al inicio como estáis viendo, a lo largo de la madera. Así de sencillo. No os preocupéis de nada. Nos interesa eliminar o repintar el 90% de la capa anterior o si hiciese falta un 80%. No hace falta eliminarlo todo. Pero claro, no me hagáis una línea y ya está. Hacérmelo alrededor de toda la madera. Siempre y cuando teniendo en cuenta el tema de las sombras proyectadas. ¿Y cómo vamos a entender aquí las sombras proyectadas si está en un plano de luz, Sergio? Fijaros que lo que comentaba es que está en una cueva, bajo un agujero en el que entra un poco de luz, etc. Necesitamos hacer un degradado de la parte más luminosa, que va a ser la parte más cercana al pecho, donde están las manos, a una parte un poquito más oscura, que va a ser pues el martillo o el hacha. ¿Qué sucede? ¿Cómo lo hacemos? Al principio no nos preocupamos de nada, simplemente generamos la textura, hemos generado ya la primera luz o la segunda, vale, lo tenemos todo. Una vez que tenemos hecho esto, fijaros que estoy hablando de una o dos luces, nada más.
Una vez que tenemos ya hecho esto, lo que hacemos es mover la luz a donde a nosotros nos interese. Y si hay que hacer un corte, se le hace un corte, no hay ningún tipo de problema, ya que acentuaremos muchísimo más la luz. A mí en este caso, por el ángulo, al principio entendí que el corte podría ser válido. Después me di cuenta de que si no hacía eso, si utilizaba un pequeño degradado, me iba a quedar mejor. Así que estáis viendo que al principio sí que he hecho un corte, pero luego he suavizado un poquito ese corte con un ligero degradado. Es mínimo, pero me gustaba mucho más que un corte, ya que ese corte para las sombras proyectadas con un elemento muy cercano a otro, considero que quedaba muy bien, quedaba muy interesante y generaba muchísima potencia. Pero aquí, al ser en el mismo elemento, consideré que me hacía falta pues generar un pequeño degradado entre ambas partes. Esa zona un poquito más de penumbra o en un segundo plano y la zona más frontal. Estáis viendo que en la parte de los dedos no llego a tocar los dedos, que dejo una pequeña línea. Eso es también para representar una sombra proyectada. Estáis viendo que en todo momento estoy representando sombras proyectadas en zonas que a mí me interesen, donde estéticamente quede bonito. Olvidaros de generar sombras proyectadas en todas partes y estropear elementos que a lo mejor te aporta algo más si lo pintas, a que si lo dejas en oscuro. Esto es opinión propia, no es nada más. Seguramente más de uno me diga que la lógica le dice que tiene que poner sombra. Perfecto. Ya sabéis que yo os estoy dando mis consejos desde mi opinión y con los acabados que veis. Nunca voy a decir que sean buenos ni malos, simplemente es como yo disfruto pintando y la estética, el acabado es lo que prima para mí, ya que esto es algo artístico y creo que quede interesante o visualmente atractivo para el espectador es mucho más importante que buscar algo realista, ya que si buscamos algo realista directamente, estas miniaturas por volumen, por escala, están fatal. O sea, visualmente la escala, digamos que está totalmente desproporcionada. Esas calaveras, esos ojos en este tamaño, en un 75, no se verían, sería algo plano. Entonces, partiendo de la base que la escultura ya está mal, pero esta y todas, porque están diseñadas para que estéticamente se vean bonitas y se puedan pintar en el tamaño, digamos que si ya partimos con esa premisa, para mí el acabado es lo que prima, más que algo realista. Entonces, sí que es cierto que intento basarme en algo realista, pero muchas veces me salto el realismo si va en contra del acabado que quiero representar. Ya estáis viendo lo que estaba diciendo de los deditos, que genero hay mucha más luz, que genero esa sombra proyectada y ya vais viendo cómo queda. Pues digamos que prácticamente con esto estaría resuelta la madera, ya habéis visto qué sencillo, el casco también, qué sencillo, ¿verdad? Y a lo mejor lo que puede ser un poco más tedioso es el tema de la piel. Por eso quería enseñaros también la parte del aerógrafo desde el inicio, por si acaso a alguien no le sale, digamos que pueda corregirlo sin haber pintado todo y volver otra vez a trabajar con el aerógrafo. Así de sencillito lo tenemos. Ya habéis visto que lo que nos interesa en este proyecto es jugar con mucha luz, muchísimo contraste para conseguir este dramatismo. Así que nada, con esto os dejo y nos vemos en el siguiente videotutorial. Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo y nos vemos. ¡Chao, chao!